La fecha de hoy, el Día del Agricultor, nos da el marco ideal para visitar la Sociedad Rural de Tucumán. Nuestro compañero Eduardo Pol ya se encuentra ahí, se encuentra con el presidente de dicha institución, Sebastián Murga, y vamos a aprovechar, Eduardo, si te parece, para pedirle alguna apreciación, algún comentario acerca de la implementación del dólar soja. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Lourdes. Sí, efectivamente, decíamos, la fecha tiene mucho que ver con la actividad agrícola y con el saludo, sin duda, que va a la consulta sobre este presente, cómo se está observando, y particularmente los productores, como le va a Sebastián Murga, nucleados en sociedad rural, como están viendo, en el sector granario, la implementación del dólar soja, que parece, en principio, tener algún grado de éxito en la respuesta de los productores. ¿Cuánto cree que sirva esto al contexto en el cual están? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Yo creo que nada que se haya hecho, ninguna medida y anuncio puede sumar. Lo que se necesita acá son planes a largo plazo y acá con medidas de 25 días nada puede ser tomado como serio. Evidentemente que ha causado un impacto inmediato donde la gente va y vende porque hay una diferenciación de precio muy importante. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad, con una realidad que vive el campo. No solamente soja, el campo es mucho más que soja, la carne, la leche, las economías regionales, en fin, hay un montón de producciones que están totalmente postergadas con esto y en una desigualdad enorme, lo cual no quiere decir que tenga razonabilidad que se intente poner el dólar en el valor que corresponde, ¿no? ¿En cuánto sirve un valor de 200, reconociéndole obviamente la venta, la liquidación de dólar? Lo que sirve acá no es justamente esta medida, es decir, poner un dólar diferencial para un cultivo diferencial. Acá hay que sacar las retenciones. Es decir, cuando nosotros hablamos de planes a largo plazo, necesitamos justamente eso, que sea a largo plazo y que sea sustentable, que se pueda sostener en el tiempo, más allá de los gobiernos. Por eso, si poner por 25 días, hoy ya no son 25, hoy quedan 21 días por delante. ¿Cómo puede haber algo serio con 21 días por delante? ¿Y el 1 de octubre qué pasa? ¿Cuánto es porcentualmente de las retenciones? El 33%, de 3 camiones que salen del campo de un productor, uno se lo lleva el Estado en concepto de retenciones. El resto es para pagar el resto de los impuestos. Entonces, no tiene asidero, hay solo 6 o 8 países en el mundo que cobran retenciones. Ya vamos a ti, Lourdes. Y Sí. sobre el resto, ¿impacta lo que es el atraso cambiario, lo que es la brecha cambiaria? Por supuesto que ahí está el problema. Hay un problema de un atraso muy grande, que eso causa mucho daño, no nos hace competitivos, entonces se resigna un montón de plata. ¿Y qué se hace con la plata en Argentina? ¿Qué pasa con un peso tan devaluado? Donde hay que salir a comprar insumos, fertilizantes, la semilla, el repuesto del tractor, pagar los sueldos con una inflación. Bueno, con el dólar blue, con el dólar que maneja la economía nacional. Es decir, ¿quién consigue un dólar a 140 pesos en Argentina? Nadie, absolutamente nadie, porque creen que la economía la manejan con decreto, y la economía no se maneja con decreto. La economía maneja otras variables que no tienen nada que ver con decreto o disposiciones de un presidente o de un ministro que no conocen absolutamente nada de la materia. Claro, el panorama. Tenemos consultas, Lourdes, Sí, en estudio. sí, gracias, Eduardo. Sí, Sebastián, hacía alusión a esto, digamos, que es una medida de 25 días. ¿Qué pasa con los insumos? Mencionaba también aumentan también, porque se hablaba de un aumento del 40%. Esta materia prima aumenta y después en octubre, ¿qué pasa cuando el dólar vuelva a bajar, el dólar soja? Bueno, ahora se pone un poquito de sensatez con este dólar, pero lo que usted dice, ¿qué pasa el 1 de octubre? No sabemos qué pasa el 1 de octubre. Esta gente cambia las reglas de juego cada 20 días. Venimos de una disposición anterior, o sea, esta es la segunda disposición en 60 días que toman un precio diferencial para la soja. Entonces no sabemos con qué van a salir el 1 de octubre. Es imposible trabajar de esa manera. Hay un esfuerzo muy grande por parte del sector agropecuario de adaptarse a medidas que las cambian constantemente. Entonces no podemos saber qué va a pasar el 1 de octubre porque, vuelvo a repetir, han tomado una medida de 25 días en un sector que las cosas se hacen por lo menos a mediano plazo. Marcelo Cortés lo saluda, ¿qué tal? Lo escuchaba atentamente la primera parte, sobre todo, ¿no? Esto del dólar soja que beneficia
solamente aquellos que tienen este tipo de cultivos. Y pensando en eso, porque digo, a ver, los productores industriales del limón están pidiendo un dólar limón, por ponerle un nombre, ¿no? Una calificación. Y así tendría que existir un dólar diferencial para cada cultivo. En Mendoza piden el dólar Malbec, acá pedimos el dólar limón. Claro. Sí, yo me pregunto cómo hace, la soja es una proteína insustituible en la alimentación animal. ¿Cómo hace hoy un tambero que necesita darle de comer a sus vacas soja, que cobra su leche en pesos, que esa leche no ha subido, le siguen pagando 45, 48 pesos por litro, pero ahora tiene que pagar un 40% más caro la soja? Entonces, han hecho un problema enorme. Es decir, han cometido un error enorme que no sé cuál es la salida y ellos tampoco la saben, porque vuelvo a repetir, hacen difícil lo que debería ser sencillo. Retiren las retenciones, que es lo que se hace en el mundo para ser competitivo, y no pongan medidas absurdas como esta que no nos conducen a nada. Claramente las medidas son para, de alguna manera, reforzar las reservas de dólares, ¿no? Y en ese sentido, en esa línea, lo que más le interesa al gobierno tiene que ver con esto, con los ojeros. Va por ahí la cosa. El gobierno, por supuesto, el gobierno vuelve a meter un manotazo a un sector que produce, cuando el gobierno debería estar preocupado por bajar su gasto político y público. No quieren terminar con el gasto político y público, entonces siguen buscando plata, ya no saben de dónde ni de qué forma. Así que la sensatez sería que bajen el gasto. El déficit se compone del ingreso y el egreso. Acá solamente se fijan en cómo salir a recaudar. Pero hubo un recorte ahí, ¿no? Y gastan. Murga. Hubo un recorte, ¿no?, de 150.000 millones de pesos. Sí, bueno, hay algunas quejas en educación, sobre todo porque se tocaron algunos programas, como por ejemplo el Conectar Igualdad. Yo creo que el recorte debe ser serio, profundo y sostenible en el tiempo. Si no, no le veo viabilidad. Pero aparte, ¿por qué no retienen la inflación? Es decir, siguen con esta política de subsidio, de asistencialismo, donde siguen emitiendo y eso sigue generando inflación. Entonces no nos alcanza la plata. Lo que hoy cuesta 100, el mes que viene cuesta 110 y el año que viene va a costar 200. Y los salarios no se acomodan a esa inflación. Por eso es el problema que tenemos. Sebastián, ¿sería la figura de Massa, sería la figura de Massa este mediador que por lo menos proponía el gobierno para dar un cambio en su política, sentarse a hablar realmente con la gente del campo para una solución genuina, o no lo ven así ustedes desde el sector? Yo le decía recién a un colega suyo que no hay acto de corrupción más grande que aceptar el cargo para el cual uno no está preparado. El señor ministro no tiene la más mínima idea de las necesidades y sobre todo de desarrollar o diseñar políticas agropecuarias a largo plazo. Y él no conversa, él dispone y después nos tenemos que nosotros escuchar hechos consumados o decisiones. Así que tienen que poner a alguien en el ministerio que conozca las necesidades, la problemática y fundamentalmente que proponga cuál es la salida y cuál es la idea hacia adelante. El vice de Massa, hablaba antes de ocupar el cargo de la devaluación. ¿Ustedes ven que podría ser ese el camino o no? En definitiva, esto es una suerte de devaluación por un tiempo determinado. Es una devaluación de unos pesos más o unos pesos menos durante 25 días. Lo que hay que ponerle sensatez al mercado. No manejamos una economía sensata, manejamos una economía encubierta con decretos y con medidas que causan este problema. Le vuelvo a repetir, si ustedes le harían una nota a alguien que tiene que hace huevos, que hace leche, que hace carne, a ver cuál es su estado de ánimo al tener que salir a comprar la proteína, en este caso la soja, un 45% más caro. Bueno, está claro, clarito. Sebastián, la postura. Gracias, Eduardo. Bueno, Sebastián, se viene la Expo. En un rato vamos a volver, vamos a tener un móvil también. Dentro de este contexto, igual se la realiza. ¿Cuál es la expectativa que tienen? Bueno, contento y entusiasmado de una vez más poder llevar adelante una exposición que no es solamente agropecuaria, sino es del comercio, del servicio, donde se va a mostrar el potencial que tiene la provincia, ¿no? Verdaderamente se muestra el potencial que tienen todas las actividades en la provincia, una exposición más de 10 días, donde se puede acercar el campo a la ciudad, la gente que no tiene la posibilidad de verlo lo va a poder ver acá en el rural, los que son animales de campo, animales de granja, la maquinaria agrícola, es decir, todo lo que significan
las actividades del campo, deportes relacionados con el campo. Así que bueno, con mucho entusiasmo ya a una semana de que empiece nuestra exposición. Bueno, gracias Sebastián Murga, presidente de la Sociedad Rural. Gracias Eduardo, volvemos a tomar contacto con vos muy pronto. Muchas gracias. Perfecto, hasta luego. Sí.